varios trabajos asociados a historia de relaciones internacionales y creo que podemos contar muchísimas de sus actividades académicas y extraacadémicas que también la han distinguido, sobre todo recientemente con la comunidad italiana. A su lado va a estar José Daniel Bolívar Flores, profesor de Historia de Relaciones Internacionales de nuestra escuela y universidad, licenciado en Estudios Internacionales y ha desarrollado experiencia académica como pasante de investigación de la Cátedra de Historia de Relaciones Internacionales. Así hemos crecido varios. Pasamos como pasantes, como asistentes de investigación, como docentes, como profesionales, porque es lo que nos permite tener también esa diversidad y amplitud en la formación, en el acercamiento y la sensibilidad por los distintos temas. Así que en el día de hoy les dejo con ellos, ellos nos van a decir la dinámica y yo los veré al final de la sesión. Adelante. Éxito, José. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta última actividad en el contexto de la cooperación que se estaba realizando con la Embajada de Alemania, Proyectos Buena Pinta, y por supuesto la Escuela de Estudios Internacionales. Hemos venido construyendo a través de estas charlas una línea clave para tratar de comprender la realidad del presente, el pasado y sobre todo el futuro, empleando justamente el caso alemán. Es decir, principalmente la actividad que se vamos a llevar a cabo el día de hoy, no solo vamos a hablar de Alemania, sino mucho de lo que se va a comentar va a tener relación con nuestro presente inmediato y qué significa para nosotros. ¿Ok? Entonces, para comenzar, esta actividad tiene un pilar fundamental que es explorar, desarrollar cómo históricamente Alemania pudo consolidarse como una democracia principalmente modélica y referente a nivel global, regional, incluso dentro del marco internacional. ¿Okay? Para comenzar, estos van a ser los contenidos que vamos a abordar. Vamos a tener una breve introducción. Vamos a abordar unos conceptos claves para entender específicamente cómo vamos a comprender y analizar cómo va a evolucionar la democracia, principalmente con distintos elementos. El segundo punto, vamos a abordar los antecedentes. El caso alemán es bastante particular, lo vamos a ver específicamente, qué tipo de antecedentes habían surgido antes de la consolidación de Alemania como un Estado democrático ya a mediados del siglo XX. Le sigue justamente una vez que ese proyecto democrático da inicio, va a darle apertura a la directora. Respectivamente, vamos a separar lo que se le comprende como la República Federal Alemana con dos ideas claves. Para diferenciarlos de antes de la unificación y previo a la unificación, vamos a referirnos como la República de Bonn, el periodo de 1949 a 1990, y ya a partir de 1990 nos vamos a referir como la República de Berlín, es decir, ya una vez unificada Alemania. Por último, vamos a tener una actividad que va a ser clave, principalmente en el ejercicio democrático. Algo importante no solo es la reflexión, sino la participación y el diálogo. Es decir, vamos a, todos juntos, a desarrollar una actividad, principalmente de qué reflexiones y lecciones nos deja esta experiencia alemana. Bueno, para comenzar con la introducción, es necesario tener en cuenta que la democracia, como algunos otros conceptos que, digamos, son enormemente amplios, complejos a la hora de definir, todos entendemos que podemos referirnos a democracia, aún así puede resistirnos incluso ponerlos en palabras. Eso es normal y principalmente porque la democracia es un concepto que se mantiene abierto. Es un concepto que evoluciona a lo largo de la historia y principalmente va a estar influenciado por distintas dinámicas. Entonces, la pregunta clave para dar introducción a esta actividad es principalmente ¿qué entendemos por democracia? Ya les adelanto que es una idea, como ya les he comentado, que todos creemos conocer, ¿okay? Que resulta difícil definir y que está abierta a discusión. Les pregunto a ustedes específicamente cuando pensamos en democracia, ¿a qué tipo de palabras, qué tipo de ideas se les puede venir a la cabeza? ¿Qué creen ustedes? Podemos pensar en elecciones, participación, muy bien. Libertad. Libertad, lo podemos llevar hacia, digamos, el reconocimiento de una libertad individual, muy bien. ¿Algo más? Participación, libertad. Instituciones. Muy bien. Si quieren, vamos a empezar a integrar cada una de estas ideas para que todos juntos vayamos construyendo este concepto de democracia. Y lo cierto es que la democracia lo podemos ver como, primero, vamos a tratar de definirlo de la manera más clave, creo que siempre es esencial tratar de dar un nombre a las cosas, y es que la democracia es una forma de gobierno. Por aquí no hay discusión, estamos todos claros. Es decir, una forma de gobierno
que podemos decir de una participación y representación ciudadana. Hay que considerar efectivamente quiénes son los que van a participar de un gobierno democrático. ¿Okay? Por otro lado, para integrar justamente la idea de libertad y participación, suelen definirse como gobiernos de la mayoría, ¿okay? Con un respeto a la minoría y principalmente que está caracterizado por un Estado de Derecho que reconoce las libertades individuales y da una serie de garantías. ¿Okay? La pregunta es exactamente, si más o menos ya hemos definido con estas ideas qué es la democracia, exactamente qué es lo que se mantiene abierto a debate. Les pregunto a ustedes, ¿las democracias son uniformes en todo el mundo? ¿Qué diferencias creen que pueden asociar? El tipo de elecciones, muy bien. El tipo de instituciones, si se hace dentro de una república o se hace dentro de una monarquía. Ok, una monarquía constitucional o parlamentaria, muy bien. ¿Alguien más? Aquí ya tenemos dos modelos diferentes. Podemos hablar de una democracia parlamentaria, que puede ser monárquica o civil, ¿ok? Y podemos tener, incluso en el caso latinoamericano, es una muy diferente. Es decir, en Hispanoamérica realmente la única democracia verdaderamente parlamentaria es el caso de Perú, ¿ok? Pero el resto del continente se conforma principalmente con una democracia presidencialista, ¿ok? En el que el presidente tanto es jefe de gobierno como jefe de Estado. Todos estos elementos son claves específicamente para empezar a diferenciar exactamente a qué me refiero con quién ejerce el sistema democrático. Si entendemos que la democracia podemos asociarlo a algo institucional, a algo formal, podemos pensar en elecciones. Estas elecciones, muy bien comentado, pueden ser universales, directas y secretas, pueden ser de segundo grado, y ahí es donde empezamos a ver qué tipo de diferencias y cómo pueden influir en el concepto de democracia. Porque si lo piensan, la democracia no necesariamente va a ser la participación directa de la sociedad, sino lo que más se conserva en la actualidad es una democracia de tipo representativa. Es decir, se aceptan que hay una serie de limitantes, principalmente materiales, que llevan a que, digamos, la sociedad en su conjunto no puede dedicarse plenamente al ejercicio, a la actividad, al desarrollo de políticas en contexto de un gobierno. Entonces, lo que se reconoce es un representante que es escogido a través de elecciones. Muy bien. Hay otro punto que hay que considerar y justamente creo que habla mucho también de cómo nos conformamos como continente hispanoamericano. Y es que lo cierto, también hay que considerar específicamente qué institución puede ser la que represente, dirija, englobe todos esos valores democráticos. Podemos pensar que quizás es la figura del presidente, podemos pensar que quizás son los parlamentos, que es donde justamente conviven cada uno de los partidos. Y lo cierto es que incluso hasta estas nociones de democracia pueden estar contestadas, ¿ok? Todos estamos claros en estos puntos. Y lo cierto es que cada una de ellas nos va a dar un perfil diferente. Por mencionarles algo, una monarquía parlamentaria suele valorar principalmente la existencia de distintos intereses. Es decir, se acepta que hay una sociedad diversa, existen clases, existen organizaciones, existen partidos que cada uno de ellos van a buscar influenciar el desarrollo de una política de acuerdo a sus propias ideologías, convicciones y necesidades. Por su parte, pudiéramos considerar que quizás una democracia de tipo presidencialista lo que puede favorecer es la defensa de un interés común, un interés general que se comparte por toda la sociedad. Y sin embargo, este tipo de democracia, que lo vamos a explorar en el caso alemán, tiene una serie de vestigios que pudieran ser abusados por según quién es exactamente el que representa esa democracia siendo presidente. Es decir, si tenemos un presidente que respeta el Estado de Derecho, que acepta la conformación de leyes, el debido proceso, las libertades individuales, tenemos una democracia que tiene unas bases sólidas. Pero ¿qué ocurre específicamente cuando ese líder lo que usa es una vocación autoritaria? Que lo que busca es afianzarse en el poder o directamente conformar un Estado totalitario. En el caso alemán, cada uno de estos elementos los vamos a explorar. Ahora, entendiendo estas diferencias que habíamos comentado, les quiero dejar que tengan en cabeza cuando nos referimos a principalmente una democracia que esté convocada por un líder, por una figura política, lo podemos definir como una democracia dirigista. Es decir, una figura política es el que engloba todo el sistema democrático, sus valores y el desarrollo de la política. Por su parte, la parlamentaria, lo que se reconoce es la pluralidad, que es otro elemento importante a la hora de pensar en democracia. Se acepta que hay un respeto a la diversidad de opiniones, a las diversidades de ideas. Y por último, hay que tratar de entender específicamente qué quedaría con la democracia directa. En el ejercicio, digamos,
cotidiano en la actualidad, la democracia directa se ve como algo lejano. Pero pudiéramos considerar procesos en el que la sociedad en su conjunto participa, bien sea las elecciones presidenciales, es decir, cuando se escoge un solo líder, o incluso podemos pensar en plebiscitos, ¿ok? Entendiendo estos puntos, ahora hay que considerar específicamente qué elementos hacen que se consolide o que una democracia se pueda asentar en el tiempo, se pueda institucionalizar. Lo primero, aquí tenemos una palabra alemana, no va a ser la única que nos encontremos durante la actividad, se pronuncia Rechtsstaat. El Rechtsstaat, para español, es el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho, para justamente el desarrollo histórico que va a venir a, digamos, tratar el día de hoy nosotros dos, en el caso de Alemania, es bastante particular, porque no es solo el reconocimiento de un debido proceso, de una serie de normas que van a ser desarrolladas por autoridades competentes, sino que reconoce como algo fundamental la dignidad humana. Es decir, esas leyes que se están estableciendo no pueden atropellar los individuos que conforman la sociedad. ¿Okay? Por otro lado, hay que considerar la sociedad civil. Es decir, la democracia no solo, como les comenté, va de las elecciones o de la parte institucional. La democracia es el ejercicio de la sociedad en su conjunto. Estamos incluso, me atrevería a decir, participando de una actividad democrática a la hora de establecer espacios en los que se pueden considerar alternativas al poder establecido. ¿Okay? Por otro lado, también hay que considerar el rol que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo se encargan de informar, sino también pueden guiar el debate, pueden aportar ideas y principalmente pueden dar a entender qué tipo de política o cultura política, mejor dicho, se está proponiendo en una sociedad. Y ese es justamente el último punto que vamos a abordar. Para cultura política vamos a entenderla como un conjunto de principios, valores que se asocian al ejercicio político. En democracia les pudiera decir que parte de la cultura política es el propio diálogo. El reconocimiento de que no te puedes imponer a los demás, sino que tienes que hacer una serie de concesiones, tienes que participar en conjunto y principalmente tienes que respetar a la otra parte. Entendiendo todo esto, hay que considerar algo. Y es que construir una democracia, además, no culmina con un triunfo electoral. Es decir, la democracia no se construye y no se aporta, ni se desarrolla, ni se mejora en el tiempo. No, la democracia se tiene que trabajar continuamente. Es un esfuerzo continuo que se produce a lo largo del tiempo. El caso de Alemania, que vamos a explorar el día de hoy, va a ser clave a la hora de mostrar esto. Ahora, ¿qué creen que pudiera ser el antecedente democrático de Alemania? ¿Qué tipo de ideas se les pudiera venir a la cabeza? Les doy una pista, es una democracia fallida. Una democracia que no fue exitosa y que de hecho llevó a la mayor catástrofe del siglo XX. ¿Sí? La República de Weimar. Muy bien, la República de Weimar. La República de Weimar va a ser, en cierto modo, una muestra de cómo en Alemania se va a desarrollar una historia de lucha democrática contra la adversidad. Weimar no tiene unas condiciones proclives para que se desarrollen sus instituciones democráticas y aún así los alemanes buscan tratar de establecer ese propio sistema. Va a ser referente no solo por el propio fracaso, sino de lo que se puede aprender de él. Entonces, vamos a explorar específicamente cómo los alemanes pasaron de una monarquía autoritaria, vamos a abordar qué puntos, qué legado les trae justamente la conformación de Weimar, y específicamente cómo esa democracia fallida tuvo una serie de consecuencias significativas, no solo para Alemania, sino para el resto del mundo. Para comenzar, la República de Weimar, ¿alguien sabe cuándo se conforma? No necesito el año, pero necesito la época, aunque sea. ¿Sí? Después de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Es decir, tenemos el mayor de todos los conflictos vistos hasta su época, hasta que 20 años más tarde se produjo la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de muertes, el esfuerzo de toda una sociedad volcado a tratar de continuar un conflicto que no tenía salida. La Primera Guerra Mundial, en cierto modo, podemos definirla como una guerra de desgaste, pero principalmente para lo que nos atañe hoy fue una guerra total, en la que el conjunto de la sociedad fue a apoyar y brindar resistencia, equipamientos, recursos materiales al esfuerzo continuo que tenía Alemania en los frentes. Sin embargo, esta Primera Guerra Mundial, no se equivoquen, no se luchó sobre el suelo alemán. Eso no quiere decir que no tuvo unas consecuencias significativas. Ahora, específicamente, quien lleva a Alemania a la Primera Guerra Mundial es su precedente inmediato. Estamos hablando del Kaiserreich o del Imperio Alemán.
El imperio alemán es complejo definirlo. Recuerden, simplemente para que tengan una idea, Alemania tiene una historia bastante particular. De hecho, según que analistas e historiadores siempre tratan de dar una línea discursiva, una narrativa en que Alemania tuvo una serie de fracasos, de intentos fallidos que no lograron consolidarse. ¿A qué me estoy refiriendo? Alemania, según esta tendencia, falló en establecer un Estado unificado en el contexto de la Edad Media. Luego, ya para el siglo XVIII, una vez que se establecen principalmente las ideas de la Ilustración, los cambios que se van a producir en Alemania van a tener una enorme resistencia, principalmente según qué sectores de la sociedad. Estamos hablando principalmente de élites. En el siglo XIX, para 1848, en vísperas de un intento de unificación con la Asamblea de Frankfurt, estaba a fracasar, bien sea porque las propias monarquías que integraban los principados alemanes, en este caso ya la Confederación Germánica, no se volcaron en ese proyecto y principalmente quien iba a ser el que lleve el liderazgo, la voz cantante. Estamos hablando de Prusia. Prusia es un estado significativo para entender específicamente la cultura política que se va a construir en Alemania. Alemania entonces hay que entender los distintos puntos. Uno, incluso este imperio alemán es más una federación. Es decir, es un conjunto de estados alemanes que todos se van a unir bajo el liderazgo de Prusia. Prusia sí va a llevar a cabo la política exterior de Alemania y principalmente el jefe de estado va a ser el rey de Prusia, que en este caso ya se le conoce como emperador. Esta es una sociedad que valora las jerarquías. Es decir, podemos pensar que en el caso de los alemanes pudieran estar o tener una inclinación a ver la política en términos de autoritarismo. Eso no es del todo cierto. Siempre va a haber un cierto tipo de reflexión, rechazo en una sociedad, incluso en contextos autoritarios, pero en el caso alemán es curioso cómo las élites sí conviven y desarrollan y fomentan este tipo de sistema. Ya para 1871, una vez que se conforma el imperio, de hecho se reconoce un parlamento. Es decir, tenemos elecciones, hay sufragio universal, de los pocos que hay para el siglo XIX, para esta época, pero sufragio universal masculino, tienen que tener en cuenta, pero este no tiene la influencia directa sobre el ejercicio de la política exterior. Estamos hablando principalmente del ejército, estamos hablando del emperador y estamos hablando del canciller. Es decir, tenían una participación que pudiéramos decir limitada, pero sí ya se están generando una serie de espacios. Lo cierto es que esta ausencia de controles civiles del propio gobierno es lo que va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Y tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se encuentra en una situación crítica. Tiene revoluciones constantes, tiene la amenaza de que se produzca una revolución al estilo comunista como la que se había producido en 1917 en Rusia. Hay una amenaza latente porque el conflicto continúa. Y en ese punto, la revolución de 1918 abre una nueva puerta. Se conforma un gobierno civil que va a establecer unas bases para tratar de realizar un experimento atrevido, innovador, incluso pudiéramos definirlo como prometedor. La República de Weimar, que ya se conforma para el año siguiente, 1919, establece esta vez sí el sufragio universal, tanto masculino como femenino, mayores de 20 años, establece un parlamento, el Reichstag, el cual es elegido justamente por la población con representación proporcional, cosa que eso era bastante innovador para la época, y además cuenta con un presidente. El presidente, políticamente, era el que iba a dominar todas las relaciones del Estado. Podía disolver el Congreso, podía escoger cancilleres y además podía decretar, es decir, gobernar a través de decretos. Esto tenemos que entenderlo, ¿por qué? Porque en este punto de la historia, Alemania, con un gobierno democrático, prometedor, de gran participación, tiene una serie de desafíos que, en cierta manera, van a afectar notablemente el desarrollo de esta democracia. Para comprenderlo, el primero ya lo mencionaba, el fin de la Primera Guerra Mundial. Y es que lo cierto, las propias élites del antiguo Kaiserreich no querían, digamos, afrontar el oprobio de la derrota del colapso del Imperio Alemán. Por ello conformaron justamente un gobierno civil. Entonces, un gobierno civil, a los pocos meses de haberse consolidado, tiene que aceptar el Tratado de Versalles con todo lo que eso implica. Las reparaciones, pérdidas territoriales, pérdidas de capitales en el extranjero, pérdidas en temas de seguridad, estamos hablando de restricciones al ejército, la armada, la desaparición de la aviación. Es decir, un Estado profundamente afectado por su presente inmediato. Eso a nivel externo, estamos todos claros. A nivel interno, ¿qué podemos considerar? Pasaron 4 años de alzamientos continuos, principalmente de grupos extremistas de izquierda como de derechas que buscaban consolidar el poder en Alemania. Porque lo cierto, incluso para las élites, pensaban que la democracia era algo temporal, algo que se podía subsanar en el momento en que Alemania se recuperase y pudiera volver al conflicto.
Sin embargo, eso no quiere decir que dentro de Alemania empezara a forjarse una cultura política diferente a la que ya hemos visto en el Kaiserreich. Lo cierto es que los partidos políticos participaban bajo coaliciones y aquí ya podemos ver la dinámica justamente del diálogo, de la participación y el entendimiento de las partes. Sin embargo, cada una de estas grandes coaliciones, así se les llamaba, se les ponía fin por algún problema tanto doméstico como internacional. Bien sea aceptar las reparaciones a nivel internacional, bien sea con la Conferencia de París, y otro tipo de tratados que se llevaron a cabo. Por ejemplo, estamos hablando también ya para 1931, la aceptación definitiva de las reparaciones que se están dando, principalmente con el plan de Jones. Y la cosa es que en este punto entendemos que Alemania tiene una serie de presiones principalmente económicas adicionales a todo esto. ¿Por qué es importante resaltar esto cuando estamos hablando de democracia? Porque lo cierto es que la democracia, como cualquier forma de gobierno, tiene que demostrar su valía. Es decir, cada fracaso, cada vez que una crisis no pueda darse una respuesta efectivamente, eso va disminuyendo la legitimidad que no tiene en el caso de Alemania, porque no tiene una tradición democrática, de cara a la población. Porque aunque podemos hablar de libertades y cómo eso es importante para las personas, lo cierto es que la democracia tenía que darse a valer por sí misma. Y lo que les quiero mostrar es que cómo estas condiciones condicionaron el hecho de que una democracia pudiera construirse ya para esta época. La democracia de Weimar, lo cierto es que termina justamente con una gran tragedia. Y lo que les iba a comentar justamente con el tema de la cultura política, cómo se va desarrollando una cultura política democrática, lo cierto es que terminó siendo minoritaria. Y terminó siendo minoritaria por la última de las catástrofes y crisis que tuvo que enfrentar la República de Weimar. Estamos hablando de la Gran Depresión. Alemania, justamente por las reparaciones, dependía notablemente de las inversiones de Estados Unidos, inversiones que de hecho eran a corto plazo, eran préstamos de corta duración y que además podían retirarse en situaciones de contingencia. ¿Qué mayor contingencia que la Gran Depresión? Y Alemania, esta nueva situación económica llevó otra vez, después de la gran inflación, la pérdida de incluso ahorros que se habían producido ya para 1923, que se habían desarrollado principalmente bajo un gobierno democrático, a considerar alternativas. La primera de ellas fue justamente bajo el liderazgo del presidente de la República de Weimar. Inicialmente era un demócrata, se llamaba Friedrich Ebert, que para 1925 había consolidado, incluso establecido un sistema más o menos estable. Pero a su muerte lo iba a suceder alguien que no tenía una vocación democrática, sino autoritaria. ¿Se recuerdan lo que les dije de cómo la democracia de líder dirigista podía ser abusada de esa manera? Bueno, esta persona directamente era monarquista y era el mariscal de campo Paul von Hindenburg, parte del alto mando del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. Él justamente lo que quería era tratar de solventar las crisis reafirmando su autoridad y principalmente, básicamente, gobernando a través de decretos. Es decir, sin el parlamento, sin el consentimiento, sin ninguno de estos valores democráticos que estamos desarrollando que son esenciales. Y eso, justamente, a la hora de la población tratarse de resistir el intento de conformación de este autoritarismo, tenemos que sumarle el surgimiento principalmente de los grupos extremistas. Ya para 1933, la mayoría del parlamento alemán lo conformaban justamente grupos antidemocráticos. Estamos hablando del KDP, es decir, el Partido Comunista, y estamos hablando del Partido Nacional Socialista Alemán. En 1933, incluso Hindenburg, tras muchas discusiones y resistencia, tiene que nombrar a canciller Adolfo Hitler. Y él va a cambiar completamente la noción incluso que tenía en la democracia para aquel entonces. Él entendía la democracia en términos de dirigismo. Es decir, él, como persona, era la representación de todos los valores de Alemania. No en términos de intereses plurales, sino un interés general que lo definía principalmente con una agresión internacional, un reposicionamiento violento de Alemania en un contexto que ya se va a producir en la Segunda Guerra Mundial. Y principalmente incluso de Rear. Él va a socavar todos los lineamientos que ya se habían establecido en Weimar. La sociedad civil no va a tener participación, no va a tener cabida, entonces va a ser o influenciada, adaptada o directamente rechazada. Los partidos políticos van a desaparecer habiendo un partido único, el Partido Nacional Socialista. Y lo más crudo del caso es justamente la concepción que tenía justamente de la ciudadanía. Otro de los elementos justamente de discusión, y lo vamos a desarrollar más adelante, es específicamente quiénes son los ciudadanos. Para los nacionalsocialistas lo conformaba un grupo principalmente étnico y racial.
Y eso llevaba a básicamente el despojo de una serie de derechos, libertades, a una población que ellos consideraban que no era plenamente alemana. Nos estamos refiriendo a los judíos. Incluso a través de usos como, fíjense, Hitler llega a través de elecciones, es nombrado, es decir, cumpliendo todos los procesos que uno pudiera decir del Estado de Derecho, y además, justamente la persecución de los judíos comienza por una ley, la ley de Nuremberg de 1935. Estos puntos van a llevar a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, y eso va a llevar a una reflexión justamente tras un nuevo comienzo que se va a tener que producir. Muchísimas gracias, José. Buenos días para todos. Estos son tiempos interesantes para hablar de democracia. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial hay un reto por delante. Hay que volver a empezar. Y volver a empezar en condiciones dramáticas, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, en todos los aspectos. Ese inicio que en buena medida podemos definir como punto en el momento en el que se da el primer paso, ese año 1945, implica para Alemania aprender del pasado. Recordar en buena medida tanto aquellos aspectos positivos como la necesidad de aplicar correctivos cuando sea necesario, sobre todo teniendo presente lo que fue el ejemplo de Weimar. Vamos a hablar entonces en este caso de la República de Bonn. Próxima. La República de Bonn la podemos definir como la República Federal Alemana. Vamos a hablar de lo que significó el ejemplo de esa República Occidental. Y es que después de 1945, Alemania no solo debía reconstruir sus ciudades, también debía reconstruir su alma política. Próximo. El reto de la reconstrucción de Alemania no solamente se ve en el caso de Stuttgart o en el caso de Dresden o en el caso de Berlín, las ciudades bombardeadas, sino también en la necesidad de reconstruir las bases de lo que implica el modelo republicano democrático. Evidentemente, desde el inicio tenemos que tomar en cuenta lo que significó la ocupación de los ejércitos aliados. Tenemos por el este la Unión Soviética, que va a terminar ocupando lo que en un futuro vamos a llamar la República Democrática Alemana, y aquí el término democrático es significativo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma es una categoría que podemos observar a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX, tanto en el modelo del este como en el modelo del oeste. La dinámica es, o el aspecto importante aquí es comprender las características de las instituciones de estas dos repúblicas. Recordemos igualmente que los territorios que estuvieron ocupados por Estados Unidos, por Francia y por el Reino Unido, efectivamente luego van a constituir lo que llamamos la República Federal Alemana. Es un territorio que va a estar ocupado militarmente. Esta ocupación que pudiéramos definir como hard power, porque efectivamente tenemos el ejército foráneo en tierras alemanas, también va a ser, digamos, un espacio en donde se va a construir, y en buena medida aquí recordamos lo que fue nuestra sesión anterior, el soft power, en este caso sobre todo del modelo estadounidense, de la democracia estadounidense y de los valores liberales estadounidenses. Entonces es interesante cómo entre 1945 y 1949, cuando esa República Federal todavía está en construcción, no es solamente un tema de militarización, de control del ejército, sino también cómo la posibilidad de construir una república bajo los valores democráticos liberales sigue siendo una opción viable. Y Estados Unidos se encarga de proyectar, incluso financiando viajes de políticos y líderes alemanes a Estados Unidos para que pudieran observar las mieles del modelo estadounidense. Lo claro está que la construcción de la República de Bonn también tiene un aspecto importante en el contexto de la Guerra Fría. Estamos hablando, y de manera específica, desde ese año 1945 y aproximadamente el año 1962, que van a ser años de tensiones claras. Recordemos, aquellos que hemos estudiado esta parte de la historia, recordamos conflictos periféricos, caso Corea, caso Vietnam al inicio, pero también recordemos lo que implican las tensiones en Europa, y vamos a hablar dentro de unos minutos sobre estos temas. La República Federal Alemana, la República de Bonn, básicamente también va a ser un escenario en donde la dinámica de las contradicciones de estas dos superpotencias se va a hacer sentir. Básicamente, en el caso de lo que es la República de Bonn,
La idea de la democracia dirigista o de la democracia de líder va a ser una categoría que se va a mantener. Sobre todo en los primeros años, en las primeras de cambio, no podemos dejar de lado el rol del canciller Konrad Adenauer. ¿Qué significa esto? Un poquito siguiendo también, salvando las diferencias, el caso de Friedrich Ebert. Estamos hablando de un líder que comulga con los valores democráticos y que de una u otra forma va a impulsar, sobre todo en las primeras de cambio, la construcción de efectivamente un sistema democrático. Pero no es sencillo el proceso, especialmente, por ejemplo, como nos dice Michael Hughes, autor de un libro titulado Embracing Democracy in Germany, altamente recomendado, que para finales de la década de los 40, aproximadamente 2/3 partes de los alemanes encuestados consideraban que Adolfo Hitler no era un mal líder. Y de la misma manera consideraban que la Segunda Guerra Mundial vino a condicionar un proyecto político que podía ser a la postre exitoso. Cuando uno lee acerca de estos temas y ve esta vocación autoritaria o esta vocación de culto al líder que parece estar presente en Alemania y que pudiera ser un hilo conductor entre el Kaiserreich y, por supuesto, el proceso anterior, nos habla evidentemente de una característica que tiene la sociedad. Pero, sin embargo, uno de los éxitos de la República de Bonn es que si bien en las primeras décadas, donde esa generación sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial va a estar viva y va a ser protagonista del accionar político, para sobre todo mediados de la década de los 60, 70 y 80, lo que va a suceder en Alemania es una convicción profunda hacia los valores democráticos. Es decir, es una sociedad formada en democracia, educada en democracia, efectivamente con el propósito real de construir una generación de relevo que comulgue con estos ideales y que por supuesto pueda mantenerse tanto ellos como el modelo a lo largo del tiempo. Todavía no termino, vamos un poquito para atrás. En este proceso, en este periodo, la catástrofe también implica la construcción de una sociedad plena, consciente, motivada, a lo que es el ejercicio de la participación política. Eso es lo que pensamos cuando imaginamos democracia. Pero también esto es un proceso que toma tiempo para la República de Bonn. ¿Por qué? Porque en las primeras de cambio, básicamente los alemanes se involucran de lo político, votan, participan de lo político, más allá de un tema de, también visto en encuestas, más allá de un tema de comulgar con la democracia por una idea del deber. Y por supuesto con un proyecto para garantizar el orden del Estado. Como les menciono, por supuesto, en la medida en que pasen las décadas, vamos a ver cómo esa sociedad va a ir cambiando y va a ir evolucionando, comulgando, repito, plenamente con lo que son los valores democráticos. Ahora sí. Estas nuevas bases del modelo, las bases que podemos observar en la República de Bonn, las podemos inicialmente definir a partir de la Grundgesetz o de la ley fundamental, de la ley del Estado. Esto significa, por supuesto, no un imperio de la ley per se, o no un imperio de la ley por casi una visión más bien primogénea o básica de lo que significa la ley, sino efectivamente como la construcción de una ley que comulgue y que defienda las libertades humanas y que se comprometa con la defensa del modelo va a ser, digamos, la columna vertebral del Estado. Lo primero es la dignidad humana como base del Estado de Derecho. Ya el profesor José Daniel nos había hablado de esto. En este nuevo modelo incluso vamos a tener un rol fundamental evidenciado en el caso de los partidos políticos, la sociedad civil y efectivamente esa nueva cultura política que se va a ir desarrollando. En el caso de los partidos políticos y un poco en el debate de lo que es la República de Bonn, lo que nos mencionaba el profesor José Daniel sobre el interés general va a ser un aspecto fundamental en la construcción del modelo. De cara a lo que es efectivamente la participación política,
En la medida en que avancen las décadas, vamos a ver cómo en Alemania se va a construir, por supuesto, una ciudadanía que poco a poco va a ir siendo cada vez mucho más consciente de sus derechos y de lo que implica la defensa de los mismos. Pero ojo, esto no implica que desde 1945 o desde el 49 oficialmente en adelante vamos a ver, o los alemanes van a ver con beneplácito, por ejemplo, protestas o marchas, o de manera sistemática la gente saliendo a la calle. Esto puede ser sinónimo de desorden. Y precisamente de cara a lo que es la visión de los líderes, en estas primeras décadas el desorden no es bien visto. E incluso hablar del Partido Nacional Socialista Alemán y de las organizaciones, o incluso hablar del Partido Comunista Alemán y de sus organizaciones, era efectivamente sinónimo de desorden. Por lo tanto, de cara a la construcción de un modelo democrático, este tipo de iniciativas, de demostraciones, de convulsión, en buena medida en la calle, no era visto como lo viable. La construcción de ese Estado de Derecho, la construcción del modelo democrático en términos más amplios, implicaba una toma de conciencia del rol del líder, de la élite que dirige y que gobierna, tomando en cuenta, por supuesto, la participación de la sociedad, pero no sin que esto implicara desorden o sin que esto implicara violencia. ¿Cómo se consolidó la República de Bonn? Evidentemente, esto implica también un proceso de comprensión de la evolución. Hablamos de éxitos institucionales, hablamos de éxitos políticos y económicos, del papel del equilibrio de poder como un principio liberal fundamental, que lo vinculamos en nuestros tiempos con lo que significan las democracias liberales. Tanto esa independencia que podemos evidenciar evidentemente dentro de lo que es la gestión parlamentaria, la gestión del poder ejecutivo, la gestión del poder judicial. Incluso en el marco del gobierno alemán, en donde el principio de la federación y de la autonomía de las regiones es base de su gestión, evidentemente el éxito institucional también implicó la capacidad de poder manejarse en estos dos ámbitos, es decir, el respeto a lo que es la gestión de las regiones y en lo que implica, por supuesto, la gestión, digamos, federal o desde Bonn. Por otro lado, ¿qué otro aspecto podemos también identificar como parte del éxito de Bonn? Lo mencionaba el profesor José Daniel igualmente. Una democracia no tiene éxito si solamente comprendemos la dimensión política e institucional. No quiero ser materialista en esto que voy a decir a continuación, pero sin duda que el crecimiento económico, lo que podemos definir como el milagro alemán, o lo que fue definido en algún momento bajo esta categoría, también jugó un papel importante. Existe un nivel de prosperidad, existe un estado de bienestar y, por supuesto, esto de una u otra forma refuerza lo que son los basamentos institucionales que tiene este modelo. Hay un punto interesante que podemos destacar de lo que es la construcción de la República de Bonn, sobre todo en esas dos primeras décadas, y tiene que ver con un escándalo. En nuestra lámina tenemos momento de madurez democrática, el escándalo de Spiegel o del semanario Der Spiegel, espero estarlo pronunciando bien, que tuvo lugar en el año 1962. Y fue un escándalo que involucró tanto al canciller Konrad Adenauer como al ministro de Defensa Franz Josef Strauß. Lo pueden leer, lo pueden buscar. ¿En qué consiste este escándalo? Quiero que hagan un esfuerzo para intentar ubicarnos, aquellos que ya cursamos estos cursos, valga la redundancia, de historia, a inicios de la década de los 60. 2 años atrás aproximadamente, Alemania había vivido en el contexto de Berlín una crisis que por momentos parecía implicar el inicio de un conflicto bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en un punto en esa ciudad que se conoce como Checkpoint Charlie o el punto de chequeo Charlie, ¿sí? Fue un momento en el que prácticamente la humanidad contuvo la respiración. En ese año 1962, incluso en ese mismo mes de octubre de 1962, tenía lugar lo que conocemos como la crisis de los misiles, en el contexto de lo que es igualmente la confrontación de la Unión Soviética a Estados Unidos, precisamente en el caso cubano, lo que implicaba la presencia de esas armas en este estado. Pues, ¿qué pasa en ese mismo octubre de 1962?
el semanario Spiegel publica un artículo en el cual afirma efectivamente que Alemania también se está rearmando y que Alemania está utilizando armamento nuclear y se está preparando para utilizar armamento nuclear. Esto causó un revuelo impresionante en la colectividad. Primero, de una u otra forma, se ataca directamente al canciller, causando incluso o implicando una escalada que va a tener consecuencias en los meses sucesivos, porque en el año 63 Konrad Adenauer dejará la Cancillería de Alemania. Pero de una u otra forma, además del abandono del poder de uno de los líderes referenciales de esta república en estos primeros años, lo que observamos en la opinión pública es un rechazo, efectivamente, por un lado, al uso de este tipo de armamento por lo que puede implicar, pero también a una vocación por el diálogo y la negociación más allá de la confrontación bélica. Para muchos, de una u otra forma, de acuerdo a lo que hemos podido leer, implicó una toma de conciencia de no volver a caer en la confrontación, un poco haciéndole un guiño a aquella que había tenido lugar más o menos 20 años atrás. Y esto es un momento interesante, porque a lo largo de las décadas sucesivas, lo que mencioné hace un rato, años 70, años 80, Alemania efectivamente, incluso con el cambio generacional, continuará un proceso de fortalecimiento y profundización de lo que son efectivamente los valores democráticos. Hay una democracia que va a vivir uno de los retos probablemente más grandes en el siglo XX, que es la que podemos definir como la existente en la República de Berlín. Y utilizamos esta categoría para hablar efectivamente de aquel modelo derivado del proceso de la unificación de Alemania que tiene lugar a finales de nuestro siglo XX. Es una democracia que va a ser un referente, es una democracia que va a fungir como un modelo, pero también es una democracia que va a vivir unos retos importantes y que incluso en la actualidad los sigue viviendo. La caída del muro de Berlín en el año 1989, que es precisamente ese punto de inicio que podemos indicar en el caso, implicó un paso más allá, un nuevo comienzo. Alemania mostró cómo la democracia puede reinventarse, cómo puede superar las divisiones y puede extenderse hacia nuevos horizontes. Esto no significa que es una democracia perfecta, no significa que fue una democracia que lo resolvió de manera inmediata, no significa que es una democracia que no ha vivido ajustes y que no enfrenta retos en su presente, porque vaya que los enfrenta. Pero sin embargo hay una convicción de que en el marco de lo que es este modelo, basado fundamentalmente en las libertades, se puede efectivamente lograr cambios. Esa república que inicia con la caída del muro y todo lo que esto implicó, no solamente para Alemania, sino en general para el mundo, va a ser también un punto de quiebre. La extensión del modelo democrático va a partir, por supuesto, de la República Federal hacia lo que era la antigua República Oriental Alemana. Y cuando, digamos, reconstruimos un nuevo modelo, reconstruimos una nueva democracia, este proceso no fue tan expedito o tan maravilloso como se puede pensar. Implicó, por un lado, la incorporación de los habitantes del este. Incorporó también el reconocimiento de su institucionalidad, incluso de sus ahorros, de manera de garantizar efectivamente los menores traumas posibles. La economía del oeste incluso tuvo que inyectar grandes capitales hacia el Estado, sobre todo hacia las regiones del este, de cara a lo que significa ese nuevo proceso de asimilación. La negociación incluso tomó meses, no se produjo de manera expedita. Y de una u otra forma, incluso en nuestro presente, nosotros todavía podemos identificar, incluso en el vestigio de esa Alemania democrática o de la Alemania oriental, esos valores dirigistas, esa suerte de culto al líder, esa vocación personalista que las generaciones occidentales en su gran mayoría a lo largo de las décadas y sobre todo luego de los años 60, digamos, pareció evolucionar hacia otra visión.
En el marco de ese proceso de asimilación o de reencuentro que implica la historia de Alemania a finales del siglo XX, también tenemos que tomar en cuenta el liderazgo alemán dentro de la Unión Europea, precisamente de cara a lo que significa la reivindicación de lo que es los valores democráticos alemanes. Hacia adentro, un periodo de reestructuración que implica hasta el sol de hoy, como repetido varias veces, sus retos, pero incluso hacia afuera, de cara a lo que es el continente, una tarea que no cesa, incluso en nuestros días. ¿Cuáles son los retos que vive Alemania en su presente? Pues hay fantasmas antidemocráticos. Esos fantasmas antidemocráticos parecen cobrar cada día, desafortunadamente, y lo digo de manera a título personal, más fuerza. Estos liderazgos antidemocráticos precisamente se apalancan de ciertas perturbaciones económicas o crisis económicas, cierto debate, por supuesto, que tiene que ver con el tema migratorio, que también afecta lo que es la imagen de lo que significa la Alemania de los alemanes. Porque en las primeras de cambio, sobre todo dentro de la República de Bonn, la idea de la construcción de una república democrática y la idea de identificación de quiénes eran los alemanes era, entre comillas, relativamente sencillo. Los alemanes eran los que vivían en la tierra alemana, aquellos que descendían, sobre todo, y este es el principio, de alemanes. Esto parecía ser una visión, digamos, sencilla o básica, precisamente después de culminada la Segunda Guerra Mundial, en las primeras décadas luego de ello. Pero sin embargo, para finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, ¿quién es alemán? Es una pregunta compleja. ¿Es alemán quien desciende de alemanes? ¿Qué pasa con el papel de la migración? Y esto es uno de los temas precisamente que está en boga en Alemania. Incluso de cara a la adquisición de derechos, la propia República Alemana ha evolucionado a lo largo del tiempo. Inicialmente con un sufragio, a los 21 años, cuando se crea la República de Bonn, se cambia en el año 72 a un sufragio para jóvenes mayores de 18 años, pero incluso en tema de quiénes son los alemanes, durante finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, pues el proceso ha sido complejo porque la sociedad alemana se ha vuelto cada vez más heterogénea. Hay algunos que comulgan con un respeto, una tolerancia y una incorporación a estos grupos, pero hay otros sectores que no tanto. Entonces estos fantasmas antidemocráticos, precisamente de cara a procesos como las migraciones, pues parecen aflorar de una forma muy clara. Y junto con ello, las dificultades económicas y sociales y el proceso de asimilación o de integración que viven adelante estos grupos recién llegados o incluso con generaciones en Alemania, también son parte de ese debate. Por lo tanto, de una u otra forma, no estamos hablando de un final feliz. Estamos hablando de un reto que se construye o que se desarrolla en el día a día. ¿Qué es lo importante o qué ha sido lo importante? No perder el norte. Y precisamente de cara a lo que son estas reflexiones, vamos a hablar de uno de los aspectos más significativos a la hora de la construcción de una república y a la hora del ejercicio de ciudadanía a los que todos estamos llamados, los alemanes, los venezolanos, los colombianos, los españoles y en general la colectividad. Aquí voy a utilizar un término procedente del alemán que es Vergangenheitspolitik. Creo que lo dije bien. La Vergangenheitspolitik, después me pueden corregir, implica, o la traducción sería, las políticas del pasado. Precisamente la construcción de una república, la construcción de cualquier modelo, cualquier cosa que hagamos en la vida, tiene que tener o tiene como valor importante también la comprensión de la historia individual y de la historia de la sociedad. Las políticas del pasado nos llevan, y esto en buena medida es parte de lo que es el valor ciudadano y el valor que tiene la historia para las sociedades. La comprensión de lo que nos pasó. Esto no significa borrar lo que nos pasó. No significa, por definición, descartarlo como inviable, como opresor, como dramático. La comprensión de la historia significa también poder procesar traumas, poder entender cómo llegamos al sitio en el que llegamos como sociedad
Y precisamente comprendiendo ese pasado y valorando ese pasado es que podemos imaginar un modelo o unas circunstancias diversas. A propósito de la Vergangenheitspolitik, aquí les traigo una imagen de un monumento que se encuentra en la ciudad de Berlín. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí, profe? Correcto. Ajá, por acá. Creo que es un memorial a las víctimas del Holocausto. Exactamente. Y el propósito de esta escultura, de esta obra, elaborada a principios de los 2000 por un arquitecto llamado, lo voy a decir, intentaré en alemán, Peter Eisenman, tiene como propósito, por un lado, generar un sentimiento, una suerte de zozobra cuando uno camina por los espacios que corresponden a esta obra. Esa zozobra, efectivamente, que de una u otra forma nos recuerda o nos procura recordar esos años de drama, de violencia, de crímenes, de desorden, efectivamente que van de la mano, en este caso, con las víctimas del Holocausto, pero que de una u otra forma incluso nosotros hemos sentido. Precisamente esa sensación no es para solo quedarse con la idea de zozobra o de incertidumbre, sino de cara a la experimentación de esa emoción, poder tomar conciencia de ella y en términos ciudadanos, poder tomar conciencia de cómo evitar precisamente la zozobra y de cómo construir un modelo que camine y que se ratifique como una bandera o una defensa de las libertades y de la democracia. Pues bien, el reto entonces implica que la democracia hay que construirla y de cara a lo que es la construcción de la democracia hay un elemento fundamental y tiene que ver con la reflexión que los ciudadanos como sujetos partícipes de ese modelo hacemos incluso en nuestro día a día. Y para ello vamos a hacer una actividad a continuación. Vamos a hablar acerca de cómo la reflexión es un valor fundamental que efectivamente es necesario cultivar de cara al procesamiento de los traumas del pasado, pero también de cara a poder imaginar, soñar con un futuro prometedor. Próxima. Vamos a hablar de qué nos enseña Alemania sobre la construcción democrática. Muchas gracias, profesora. Esta va a ser una actividad que justamente su objetivo es el diálogo. Tal como el proyecto que se está llevando a cabo, Diálogos de Futuro, necesitamos conversar, reflexionar, debatir, intercambiar ideas específicamente sobre qué nos puede enseñar esta experiencia de la construcción democrática en Alemania. ¿Okay? Por ello, lo ideal sería trabajarlo, al menos por los presentes, en parejas. ¿Okay? Se les va a entregar una pregunta, necesitamos que ustedes reflexionen qué pudieran aportar en cada uno de esos puntos y todos juntos vamos a tratar de discutirlas, presentarlas. ¿Okay? Antes de dar inicio a la actividad, sí sería bueno abrir un espacio de preguntas, principalmente a cada uno de los temas reflexionados. Entendemos que evidentemente son temas complejos, es una trayectoria larga. Fíjense que, de hecho, la línea, la narrativa que estamos buscando es que uno sea fácil de comprender para cada uno de los presentes, pero también que ustedes pueden, digamos, aprender de toda esta discusión, de esta charla. ¿Okay? Entonces, para comenzar, ¿tienen alguna duda, algún comentario que deseen compartir antes de dar inicio a la actividad? ¿Sí, profesora? Sí, perdón, o sea, a veces cuando se reflexiona sobre realidades tan lejanas, entre comillas, como lo dije anteriormente, es muy difícil desvincularse de las propias realidades, pero sobre todo del significado que tienen las palabras para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, quisiera rescatar dos que ustedes señalaron, ¿no? La protesta es un legítimo derecho que tiene todo ciudadano frente a las instituciones. Las formas de protesta son la diferencia, ¿verdad? Y es allí lo que significa construir instituciones. Es decir, el valor de la participación es simplemente ir un día y meter tu votito, porque la participación tiene distintas manifestaciones. Sí. Lo que pasa también es que la cultura política en ciertos estados, y digo cierto porque eso involucra a todos, ¿verdad? Hace a veces simplificar o hace al ciudadano acomodarse de alguna manera a
ese ejercicio. Y que entonces lo demás viene solo. Pero los estilos de participación también vienen mucho con la historia, sin ser determinista, vienen también con la cultura, vienen con muchas cosas. Y Alemania muchas veces dice que ellos son demasiado organizados, no es que ellos son demasiado rígidos, no es que ellos no son flexibles, no es que, bueno, pero también pudiéramos el otro lado del espejo, ustedes son desordenados, estar por allí haciendo cosas. Y yo creo que los puntos medios en cada sociedad también son valiosos. Ahora, vuelvo al asunto. Protesta y participación tienen significados distintos en nuestra realidad. Entonces, cuando yo los escuchaba a ustedes y recordaba algunos hechos históricos, por ejemplo, el movimiento pacifista en Alemania. Sí, en la década de los 80. O el movimiento de los verdes en Alemania. 90. Y no es fortuito que esos movimientos sean en ese país que se han generado. Que se globalizaron después, cierto, porque ahora hay partidos verdes y de muchas otras denominaciones, pero con esa filosofía en distintos países. O el movimiento pacifista, pero un pacifismo activo, no significa que no va a haber policía, no significa que no va a haber orden, no significa que no va a haber, pero es otra construcción. Entonces, obviamente que cultura política es muy complejo, no podemos ser iguales a otros, pero quería rescatar eso que ustedes señalan, el significado de las palabras, que es mucho más que semántica. O sea, tiene contexto histórico, tiene cultura política, tiene cultura étnica, ¿no? Y lo segundo es lo del muro. No recuerdo el nombre, no lo voy a repetir en alemán porque no lo sé. El monumento. El monumento. Porque, sí, porque me hizo recordar distintos momentos en que yo he visitado no recuerdo cuál es la palabra exacta, de los monolitos en los procesos. ¿Okay? Posiblemente por los últimos años que han estado ocurriendo, la visita a los próceres toma distintos significados, ¿verdad? Pero esos monolitos, yo recuerdo mucho cuando me llevaba a mi papá, o cuando yo fui más adolescente, o cuando me fugaba de aquí de clase porque tenía y me iba para los próceres, o algunas otras, pues ya más adultas, llevando a mi sobrino. Si no tuviera esa cultura política de esos momentos, no seguiría valorando el silencio que siento cuando visito claro. Sino que estaría oyendo lo que se oye en otra cosa, la bulla que está en un lado, el carro que pasa por el otro. Entonces, pues, ahí lo que voy a cómo se educa ya no desde las aulas, cómo se educa desde las casas. Aquí cuando tú llevas a tu sobrino, o al sobrino nieto en mi caso, a ver los próceres, que tengo otro significado, ¿no? Y lo último es lo de Adenauer, que quizás no daba el tiempo para hacerlo, pero así como fue la ascenso, como fue la caída, lo que yo recuerdo también es que él es uno de los fundadores reconocidos de la integración europea. Correcto. Entonces, ¿cómo los liderazgos a veces no son tan valorados? No tengo que ir a Bolívar para reconocerlo, sino muchos otros, pero el de Konrad Adenauer como uno de los pilares fundamentales de lo que es el europeísmo, no como nacionalidad, sino como movimiento de recuperación, de reconstrucción, de diálogo, de muchas cosas, a veces no es bien entendido, ¿no? Hoy en día, porque se le recuerda por ese evento que tú señalas. Que si Dios no le dio la participación, que si era, que si no era, pero bueno, así son los liderazgos. Y creo que Konrad Adenauer es uno de esos casos, pudiéramos decir, y como una república que terminó siendo un punto de quiebre, terminó siendo, hoy junto con Francia, son los que están conteniendo el barco, a mi manera de ver. Justamente a propósito de lo que comenta, nosotros creemos que es significativo porque también es dejar ir a esas mismas personalidades. Ese es el momento de madurez. Es decir, las instituciones, su duración trascienden nuestro, digamos, estadía material en este mundo. Y la cosa de Adenauer es que durante 2 décadas dominaba, ejercía un liderazgo político significativo, pero la idea era tratar de pensar un poco más allá.
Es decir, nos sentaste en las bases, nos diste una guía clara que podemos tener en la democracia, pero pasas a otra cosa, efectivamente. Porque lamentablemente esos clásicos, por lo menos mencionando justamente el tema de la integración, tenemos el caso de Francia con De Gaulle. De Gaulle es un caso también significativo por ello, porque fue un liderazgo que, digamos, trascendió al propio Estado, pero Francia tuvo que aprender a caminar sin De Gaulle. ¿Sí? Sí, les felicito por su presentación, muy interesante. Teníamos la presentación de su propio país. Felicitaciones, yo soy Anja Dagas, para quienes no me conocen, represento una organización que porta justamente el nombre Friedrich Ebert y trabajamos en su legacy, en su ideología, en sus ideas. Y mi pregunta es, ¿por qué en sus insumos no hablan de nacionalsocialismos ni de Alemania del Este? Entiendo que el tema es la democracia, pero creo que para sacar enseñanzas de la democracia alemana se tiene que conocer tanto 33 hasta 45 y la experiencia del Este. No, y es significativo que haga ese aporte porque también hay que considerar que si entendemos la democracia como algo que va más allá del aspecto formal, entonces también puede haber un ejercicio democrático incluso sin un sistema. Es decir, en contextos autoritarios, en contextos totalitarios, en el caso del nacionalsocialismo, una dictadura totalitaria. Y es curioso porque a partir del año 33 al 45, Alemania sufre unos cambios bastante drásticos, en el sentido de se pierden muchos de esos espacios, se pierde la capacidad de poder reflexionar, protestar y principalmente de la manera en que el nacionalsocialismo, digamos, toma el poder a partir del año 33 y lo consolida con una represión sistemática, con una persecución. La pregunta es, ¿acaso Alemania a partir del 33 cambió el chip? Todos se volvieron totalitarios, todos se volvieron antisemitas, todos se volvieron nacionalsocialistas. Lo cierto es que no. De hecho, según distintos autores que se pueden tomar en estos periodos, principalmente había una cierta apatía política. Y quizás eso es lo que verdaderamente tiene que superar las democracias. Es decir, el no involucrarse en los asuntos políticos, por lo menos en el caso de Alemania, la población judía era una minoría. Una minoría significativa, se estima alrededor de 600.000 personas. Eso no quiere decir que no tengan derechos, eso no quiere decir que puedan ser perseguidos. En el caso de la Alemania nacionalsocialista, a partir del 35 le despojó de todos los derechos habidos y por haber y solo reconocía los derechos a los ciudadanos, en este caso, integrantes de una comunidad que ellos entendían como orgánica, o sea, los veían como elementos ajenos. Y la cosa es que, como siendo minoría, gran parte de la población entendió que no era con ellos. Dejó pasar, dejó de hacer, y eso no significa que hubo otros que sí trataron de hacer resistencia, que sí dieron tratar espacios para reflexión, para documentación, que eso también es importante para la actualidad, porque hay que considerar eso. Muchos de los acontecimientos dramáticos los conocemos hoy en día es porque personas que los presenciaron, que tuvieron alguna influencia, los pudieron documentar. Eso no se hubiera podido conseguir de lo contrario, si no hubiera ningún espacio. Por su cara opuesta, por lo menos el proceso que vivió la Alemania del Este es bastante particular. A partir de 1949, justamente como una respuesta a la conformación de la República Federal de Alemania, se conforma la República Democrática y la idea que emplean de la democracia no deriva mucho de esta democracia dirigista, democracia de líder. Solo que en vez de ser representado en una persona como bien sea Ebert, Adenauer, en el caso de los peores, Adolf Hitler, se hacía a través de un partido. El Partido Unitario Socialista. Y de alguna manera ellos entendieron que lo que podían hacer es que ellos en sí mismos, el partido, era la representación de la sociedad. Entonces eliminaron numerosos de los espacios que tenían las distintas poblaciones. Eso quiere decir, por lo mismo, que acaso los alemanes de la República del Este eran comunistas convencidos, eran antidemocráticos o algo por el estilo. Lo cierto es que no. Y a partir de 1990, incluso el oeste pudo aprender de eso, porque se tenía un cierto, digamos, desde una cierta preocupación de qué podía pasar con esta nueva población que se estaba integrando. Y gracias a estos espacios, porque lo cierto es que en todos los estados siempre puede haber un espacio para la reflexión y por eso es importante cultivarlos, se pudo integrar de una manera más expedita incluso a la población del este. Sin embargo, el proceso de integración de la población del este no es completo. No, y esto es parte de la preocupación o de las señales que se observan en la actualidad. Es un proceso que avanza, que continúa, que evoluciona, pero que ha sido un reto efectivamente a lo largo de las décadas. Precisamente en el panorama actual que vive Alemania,
esos valores que tradicionalmente caracterizan o que en alguna medida podemos identificar, aunque no de manera absoluta, con ciertos rasgos de lo que era esta región, la oriental, y no quiero caer en determinismos, están fortaleciéndose en nuestra actualidad. Entonces, claro, esto en el proceso de lo que es la construcción de un modelo democrático tiene que llamar a la reflexión. Primero, de cara a lo que implica la crisis que vive el Estado, desde el punto de vista, por supuesto, económico, pero también el reto de lo que implica la construcción de una sociedad alemana cada vez más heterogénea. Y por otro lado, cómo manejar de cara a lo que es el imperio, la vigencia del Estado de Derecho y de los valores que caracterizan a la República, este tipo de organizaciones extremistas, que evidentemente a lo largo de los últimos años parece estar cobrando fuerza en momentos de elecciones, ¿no? Y que además desafortunadamente para lo que implica la erosión de la democracia, hasta cierto punto es importante comprender los espacios de libertad, pero en su discurso, digamos que ha resultado atractiva para ciertos sectores de la sociedad. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta para pasar de lleno a la actividad? Bueno, lo dicho, necesitamos justamente trabajar en parejas. Si se pueden organizar, por favor, en este momentico, les vamos a entregar una pregunta. De esa manera van a desarrollar, necesitamos que reflexionen, que discutan, y de esa manera poder compartir. Es decir, vamos a hacer un ejercicio en democracia, un ejercicio de reflexión de lo que significa para nosotros esta experiencia. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar a organizarnos. Cuidado. Entendemos la realidad. ¿Ok? Entonces vamos a dar comienzo a esta actividad. Primero, el grupo que tenemos por aquí. Lee primero la pregunta, por favor. ¿Cómo afectan las circunstancias políticas y económicas, tanto domésticas como internacionales, al desarrollo de la democracia? No se debe partir de la democracia como un proyecto infalible, ya que afecta la percepción del mismo entre los ciudadanos que conforman la sociedad y la efectividad que se puede tener en el transcurso del tiempo. Los dirigentes deben de estar al tanto de que la democracia puede tener circunstancias adversas y deben de saber cómo mejorarla. Se debe cultivar tanto en la sociedad como en la política, tanto en la sociedad como en los líderes políticos, la cultura política, y dejar a un lado la apatía en los vecinos de la dirección del país. Fantástico, muchas gracias. Siguiente, por aquí. Gracias. La pregunta es, ¿considera que existe un manual universal para construir y consolidar una sociedad democrática? Bueno, creo que la primera reflexión con la cual pasamos es si existe una sociedad democrática homogénea, o sea, es igual para todos, y eso nos lleva entonces a entender que no podría existir, no podemos decir que existe un manual o que pueda existir un manual universal para construir y consolidar la sociedad democrática, porque tenemos características diferentes, tenemos diferentes maneras de constituirnos. Ya por ahí encontraríamos la primera piedra de tranca. Lo que sí puede existir, y hay prácticas en este sentido, en el continente americano, que me tocaba estudiar, existen principios que pueden ser comunes, que pueden adaptarse a estas sociedades para guiarles, que estas sociedades pueden mejorar y tratar de promover y proteger la democracia dentro de la sociedad. Esos principios existen y que pueden ser comunes, pero no necesariamente van a estar constituidos como manual. En el continente americano los tenemos, varios instrumentos que tratan de promover y promocionar la democracia, pero con las mismas limitaciones de que somos diferentes. Gracias. Muchas gracias. La pregunta que nos tocó era ¿cómo podemos comprender los diferentes significados que tiene la democracia, entre paréntesis, parlamentaria, directa y dirigista? La discusión que tuvimos principalmente es que estas tres formas de entender y comprender la democracia son abstracciones
o son conceptualizaciones de la democracia que responden precisamente a culturas y a idiosincrasias propias de los pueblos donde se llevó a cabo. Por ejemplo, en la democracia parlamentaria están los ejemplos de España, están los ejemplos del Reino Unido y los ejemplos de Perú, y cómo sus sociedades se agruparon o ordenaron su política en torno a construir acuerdos, construir discusiones y que eso permitiera la gobernabilidad. En el caso de la democracia directa, como ya vamos estableciendo modelos, si se quiere, más centrados a, tenemos que tener un liderazgo que nos presente una hoja de ruta donde, si bien puede haber la participación, esa participación la tiene que llevar a cabo esta persona. Y en el caso de una democracia más dirigista ya no existe, si bien este espacio, no existen estos mecanismos para que quizás la sociedad pueda brindar acepciones o pueda brindar un feedback mucho más completo, mucho más esquematizado, así. Hacemos esto bien o si hacemos esto mal, sino que ya más bien hacemos un 1, 2, 3 y ya eso en un periodo de tiempo establecido. Pero que lo importante y lo valioso es que exista la capacidad de discutir las cosas y que eso le permita pues, a la sociedad sentirse a sí misma parte de ese sistema y de esa democracia. Okay. Gracias. Muchísimas gracias. Por acá. Gracias. Bueno, la pregunta que nos tocó a nosotros es ¿qué riesgos existen cuando la democracia se reduce a una sola representación? Y estuvimos, bueno, un poco intercambiando ideas y la relación un poco con lo que dijo la compañera, que si bien la democracia no tiene un manual, hay dos principios. Yo creo que el principal riesgo es que se pierda la pluralidad y que se desestimen los derechos de las minorías. Eso puede conllevar a contextos de violencia o de hacer creer que solamente la democracia está representada. O sea, se pierde esa idea de que la democracia se fundamenta en los partidos políticos, en la diversidad, en la pluralidad. Y tener en mente que, por ejemplo, en América Latina ha sido un poco nuestra historia, ¿no? Los partidos tradicionales que conllevan a un agotamiento justamente de los liderazgos políticos que no dan cabida al surgimiento de nuevos liderazgos o de nuevas generaciones. Entonces, creo que hay que tener en mente no solo, como decía la profesora, la historia para rememorar fechas sino para tenerla de referencia, para tener buenas prácticas que también forman parte no de un manual, pero que tengamos referencias en nuestros mismos contextos democráticos que han funcionado y que no, y tener en mente que justamente la democracia es pluralidad. Gracias. Muchísimas gracias. Por último. Sí, ella. Yo voy a hacer como un mini resumen. Buenas. Buenas. La pregunta sería, ¿qué podría haber sido diferente si las condiciones hubieran sido otras? En el caso voy a tocar la parte de la unificación en 1871. Y en este caso yo hice una pequeña nota y que bueno, en este caso, si no hubiese sucedido la unificación, el mapa de Europa hubiese sido radicalmente distinto, con una fragmentación de estados más pequeños como lo fueron en el caso de Prusia o Baviera, entre otros estados germánicos. Y bueno, que habían seguido rivalizando entre ellos, retrasando más que todo la parte económica y militar de lo que fue Alemania. Y sin esa fuerza que unificó Europa en dos guerras distintas. Es decir, sin la parte económica y militar, eso no hubiese sucedido. Y probablemente sin el Holocausto, ¿verdad? Hubiese existido una Europa más liberal y menos centrada en conflictos alemanes, con potencias como Austria-Hungría y Francia más influyentes. Y quizás también una Unión Soviética que no se encontraría en un único y poderoso enemigo dentro de Europa. Esa sería mi reflexión. Claro, ahí estaríamos entrando en el terreno de la especulación, sí, ¿no? O sea, que exactamente qué pasa. Otra cosa Ajá. que señalamos allí. Adelante. Sí, porque esto es muy especulativo. Yo le decía, bueno, si terminó la guerra, había escenarios. Uno que nos hubiese dado la reunificación, porque no era una condición. Es decir, porque, digamos, esas dos Alemanias nos mostraron que también podían convivir como dos países. No se entraron a piña, como dirían algunos, como las dos Coreas, que no podía entrar una si no entraba la otra en Naciones Unidas.
En el caso de las dos alemanes mostraron, a pesar de la Guerra Fría, que ingresaron en las Naciones Unidas y que luego entraron en un proceso igualmente complejo. Entonces, esos son cosas, o sea, ¿qué hubiese pasado si no se reunificaran? ¿No? A pesar de eso, y especulativo. Y lo otro también es si no hubiese sido recibido el liderazgo europeo, luego con Adenauer, Schuman y los franceses, para la dinámica europeísta, no la europea, europeísta, entiéndase, de las comunidades europeas, porque el primer motor europeo es franco-alemán, y sin embargo, franco-italo-alemán. La acogida. Eso sería otro escenario, ¿sí? Los liderazgos de agregación primero la no solo reflexión, nacionales, sino regionales. Y después te lo dejo a ti para que tú lo digas. Hoy en día, Y la última lámina. más de que tiene la última la lámina. Comunidad Europea, con todos los activados, sigue tratando de ser ese liderazgo de contrapeso. Y sobre todo que sigue siendo franco-alemán, que fueron los dos vórtices enemigos, llamémoslo así, en Alemania. Entonces creo que eso es un aprendizaje también. No para decir, ay, qué bonito, y qué rosa, y no sé qué, porque ellos tienen su conflicto. Y un poco para lo que se implica aquí, no solo a nivel nacional, sino también de integración. Adenauer, no me puedo acordar del apellido del italiano. Yo tampoco estoy pensando eso. Muchísimas gracias, profesora. Sí, bueno, básicamente ustedes han identificado, reforzado y reflexionado sobre varias de las ideas que hemos trabajado en la mañana de hoy vinculadas con lo que significa la construcción de la democracia. Y la idea era precisamente utilizar el caso alemán como un ejemplo y de cara a ese ejemplo poder extrapolar lecciones, poder extrapolar aspectos que se puedan vincular con nuestra experiencia y nuestra vivencia como ciudadanos, es verdad, en otro contexto, pero que de una u otra forma comulgamos con ciertos valores y entendemos la dinámica en nuestro día a día bajo ciertos modelos que de una u otra forma se pueden vincular con la idea de libertad, diálogo, participación, pluralidad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacemos en la academia y eso es lo que igualmente hacemos en la Escuela de Estudios Internacionales. Por lo tanto, para comprender este ejercicio, ¿qué enseñanza nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja luego de la reflexión? Y es que la experiencia alemana demuestra que la democracia no se decreta, que la democracia no surge por generación espontánea. La experiencia alemana demuestra se construye día a día con instituciones, memoria, ciudadanía. Eso quisiera que lo tuvieran en mente, no solo para el día de hoy, una vez que culmina el evento, sino cómo se puede contribuir con reflexión, con participación. Repito, democracia no es simplemente las instituciones. Si estas instituciones no están disponibles, eso no quiere decir que no se puede hacer un ejercicio de participación política, se puede promover una cultura política que promueva el diálogo, el pluralismo e incluso el respeto de las minorías. Algo con lo que quisiera cerrar es que el caso alemán es fantástico por muchos elementos. El primero de ellos, como les comentamos, Alemania no heredó una democracia. Eso nos da muchas esperanzas para contextos en los que no se encuentran los espacios democráticos y aún así existe una voluntad para que se desarrolle. Y aún así, tampoco fue un proceso expedito. En 1945 no se creó una democracia plena, derecha y perfecta. En 1919 tampoco. Hubo una constancia, hubo unas adversidades y cada una de ellas les dio una serie de experiencias, enseñanzas que hoy en día hicieron de Alemania una referente, repito, europeo, internacional y principalmente un modelo que pudiera ser a seguir durante diversos aspectos que se pudieran trasladar a otras experiencias. ¿Okay? Entonces, agradecemos enormemente a la participación de cada uno de los asistentes, de parte de Proyectos Buenas Pintas, de la Escuela de Estudios Internacionales y sobre todo de la Embajada Alemana. Muchísimas gracias. Pon la lámina anterior. Me coleo yo por aquí. A ver, yo soy Brigitte Ríos, de Proyecto Buena Pista. De verdad ya hablo alto. Ajá. Estoy, bueno, normalmente complacida porque con
muchas dificultades terminamos este ciclo de charlas que esperemos pues ahora reproducir porque tenemos material grabado. Me ha parecido una experiencia tremendamente importante, válida, sobre todo que en la universidad se hablen de estos otros temas, especialmente complacida con el cierre del día de hoy porque era muy importante retomar en un día tan importante como hoy, además temas como democracia, construcción de Estado, diálogo, que son palabras que sin duda alguna pues, están allí, que han sido enormemente bien defendidas tanto por el profesor Bolívar como por nuestra directora, la profesora Mobilia. Y bueno, en nombre de Proyecto Buena Pinta les dejo una tontería. Ay, gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Vamos a disfrutar de